ponga de pie y, Gloria a Dios, y que aleluya. abra su Biblia en Éxodos 2:24. Gloria a Dios, aleluya. Con las manos buscando y con la boca adorando. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo tengo me dicen vuelta más. Aleluya. Éxodo 2:24. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Luego pedí a la hermana Lili que ore por la palabra. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos has dado. Que nos bendiga, Señor, amar y exaltar la palabra, Señor, y ser tú, Dios mío, hablando de nuestra vida, Señor, de tus labios, Señor, aleluya, para que ella pueda, Señor, predicar tu palabra con fe, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermana. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Así como dice la palabra, dice, y Dios oyó el gemido y se acordó de su pacto con Abraham y Isaac. Lo que quiere decir la palabra, hermano, es que Aleluya. Vive Cristo. es que Dios se acordó que él tenía un impacto con Abraham y Isaac. El título de hoy se llama Dios se acuerda de ti. Aleluya. Entonces aquí Dios acordó, escuchó el gemido de Abraham, Isaac y Jacob y se acordó el impacto con ellos. Entonces aquí el pueblo de Israel eran esclavos y sufrían y les golpeaban. Y entonces después hasta un día apareció Moisés y entonces Dios tenía un plan con Moisés, y como el faraón quería matar a todos los niños del pueblo de Israel, entonces Dios tenía un plan con Moisés, entonces no quería que lo mataran. Entonces después él le dio una idea a su mamá, a la mamá de Moisés, para que lo salvara y él estuviera salvado. Entonces la mamá puso al bebé en el río, que fue Moisés, y le dijo a la hermana de Moisés que lo fuera cuidando en el río, en la canasta. Entonces después ella fue y entonces lo iba cuidando en el río. Entonces después la mamá, la hermana de Moisés estaba cuidándolo, y entonces después miró que el mar estaba ahí, y entonces miró la hermana de Moisés una princesa que se estaba bañando en los ríos, y entonces la princesa agarró la canasta y abrió, y ahí estaba Moisés. Y como ella no tenía que nadie le diera de comer a Moisés, entonces ella buscó a alguien y encontró a su mamá, y su mamá encontró a Moisés otra vez. Y entonces después, cuando Moisés fue creciendo, después Moisés ahora ya era grande, y entonces Dios tenía un plan con él. Y en la zarza ardiente, Dios oró, Dios estaba ahí, y entonces Dios estaba ahí con Moisés, y Moisés fue arriba y oró, y Dios le dijo que tenía planes, y Dios le dijo, puedes encargarte del pueblo de Israel, y Moisés le decía que no y no, pero después hasta el fin Moisés dijo que sí, y entonces
Dios le dijo que fuera a salvar al pueblo de Israel, porque el faraón tenía el pueblo de Israel y entonces les daban golpes y se sentían tristes y males y sufrían mucho y no les daban suficiente comida para que ellos comieran. Después Dios le dijo a Moisés que él fuera y salvara al pueblo. Y entonces después Moisés fue con el faraón y le dijo, deja ir libre al pueblo de Israel. Y entonces el faraón dijo que no. Entonces después Dios le mandó la plaga al Egipto, la plaga el río de sangre, y entonces todos no se podían bañar porque la sangre, porque era el mar, estaba rojo. Después Moisés le dijo que dejara ir al pueblo de Israel. No le dejó ir, entonces mandó la plaga de ranas. Y cada plaga significaba que ellos tenían un Dios de cada plaga. Después Moisés le fue al siguiente día y le dijo, deja ir al pueblo de Israel. Y como el faraón no dejó ir al pueblo de Israel, Dios le mandó la plaga de piojos, porque aquí nadie les gusta los piojos, ¿verdad que no? Les pican mucho. Entonces después Moisés le dijo al faraón, deja ir al pueblo de Israel. Y entonces después el faraón no los dejó ir y dijo que no. Y entonces Dios le mandó la plaga de moscas. Verá que aquí nadie les gusta las moscas, porque a veces se pueden parar en la comida y ya no saben si se las comen. La plaga número 5 fue la muerte en el ganado, y Moisés le volvió a decir también que dejara ir al pueblo de Israel, y todos los animales como vacas, caballos y ovejas estaban muertos. Después Moisés le dijo, deja ir al pueblo de Israel. Y como el faraón, el pueblo de Egipto no dejó ir a Israel, que estaban de esclavos, y entonces después Dios les mandó la plaga de úlceras. Son como ronchas y que tienen pus y todo, y se rascan y les duele mucho. Después la plaga número 7 fue el granizo. Es como hielo, y cuando la gente a veces pasaba les caía a veces en la cabeza y les dolía. Después la plaga número 8 fueron las langostas, y se comían todas las cosechas, y ya no tenían nada a veces de comer para el pueblo de Egipto. Después Moisés le dijo, deja ir al pueblo de Israel. Entonces como el faraón no dejó ir al pueblo de Israel, entonces le mandó la 9 plaga, que fueran las tinieblas. Entonces en la noche no podían ver y se tropezaban y se caían y les dolían. Después la plaga número 10 fue que Dios mandó la plaga a Egipto y les dijo, deja ir al pueblo de Israel. Y como el faraón no dejó ir al pueblo de Israel, le mandó la plaga de las muertes de los primogénitos, y hasta el primer hijo de cada familia se murió. Y entonces el faraón, cuando miró a su hijo, al primer hijo de él que se murió, entonces los dejó ir al pueblo de Israel. Y entonces después ellos ya eran libres de estar como esclavos y golpeados, y ellos fueron esclavos por 400 años, y entonces por eso ellos ya se sentían libres. Y ahora también
cuatro cosas que aprendemos de este mensaje que Dios se acuerda de ti es que los padres deben cuidar a sus hijos, así como Dios tenía un plan con la mamá de Moisés para cuidarlo. Y dos, tú naciste porque Dios te va a usar, así como cuando cuando tú naciste, Dios ya tiene un plan contigo y te va a usar con su poder que tiene, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después otra cosa, la tercera cosa que aprendemos es que aquí pasas tiempo y no veas la respuesta de Dios, sigue orando. Así como Moisés estaba orando, que Dios le diera, así como el pueblo de Israel estaba orando para que Dios le diera una respuesta. Después, otras de las cuatro cosas que aprendemos de este estudio es que Dios siempre se acordará de ti. Así como Dios se acordó de Moisés cuando Dios tenía planes con Moisés, entonces Dios quería que él fuera salvado y libre y no fuera matado, entonces Dios se acordaba de él, y así como Dios se va a acordar de todos sus seres. Entonces nunca se den por vencidos. Y ahora le voy a pedir a hermana Lili si me ayuda a elegir a los niños porque tengo preguntas. Gloria a Dios. Gloria a Dios.